Hola, sé que llevo un mes sin subir videos. La razón falta de motivación, pero desde que el Madrid quedó eliminado contra el Bayern, me dio esa chispa de volver a subir videos. Pero lo que me motivó al 100% es todo lo que ha estado pasando estas últimas semanas, así que hoy les traigo la dictadura de Mbappé en el Real Madrid en los últimos 2 años. El 3 de junio de 2024, el Real Madrid lanzó un comunicado oficial. Kylian Mbappé, un jugador que llevaba esperando mucho tiempo por venir al club. Su club anterior, el Paris Saint-Germain, intentó pero no pudo renovarlo. El PSG venía con fracasos en Champions. El jugador Mbappé llegó con unas expectativas enormes al equipo. Los aficionados pensaban que el cuarteto Bellingham, Vinicius Jr., Rodrigo Góes y Kylian Mbappé iba a destruir Europa, ya que el Real Madrid venía de ganar Champions League y Supercopa de España. La temporada 2023-2024, el primer partido del jugador francés fue el 14 de agosto del 2024 en la disputa por el título de la Supercopa de Europa, que enfrenta al ganador de la Champions League y la Europa League, ganando el partido contra el Atalanta 2-0 con gol del jugador francés al minuto 68. Ahí la emoción de los aficionados del equipo merengue estaba hasta las nubes, contando que esa temporada ya iban a ganar el primer triplete de su historia. Después de eso vinieron las primeras 5 jornadas de liga, empezando con un 1-1 con el Mallorca. En la primera jornada, las personas decían que solo era un tropiezo, que era cuestión de que el jugador se acostumbre. Una victoria contra el Valladolid 3-0 cambiaron las aguas. Después hubo otro empate contra Las Palmas, donde decían lo mismo, que el jugador tenía que pasar por un proceso de adaptación. Pero a todo esto ya iban 3 jornadas sin el jugador francés marcar ningún gol. Ya le estaban cayendo críticas hasta que el partido contra el Real Betis marcó un doblete. La gente decía que Mbappé ya apareció. Después de un periodo de 9 partidos donde habían ganado 7, empatado 1 y perdido 1, la racha era buena hasta que llegó el partido contra el Barcelona. El Real Madrid perdió 4-0, humillación tremenda. Después de haber ganado los 3 clásicos anteriores, la gente decía que ya era hora de que el Barcelona ganara un clásico, que solo era un momento, y ya estaban muy equivocados. Después de un periodo de 7 partidos, el Madrid ya había perdido 3 de esos 7 partidos. La situación ya empezaba a tornarse rara. Después de todo eso ganaron la Intercontinental contra el Pachuca 3-0, un título menor que aliviaba todo lo que había pasado a finales de año. Llegaba el 2025, el Real Madrid tenía que mostrar una cara mejor que la que había dado desde octubre del año pasado. Empezando que los aficionados querían ganar la Supercopa, semifinales 3-0 contra el Mallorca, final Barcelona. De nuevo, los aficionados del club querían demostrar más que el clásico pasado y poner en su lugar al equipo culé. El partido empezaba, gol de Mbappé minuto 5. Los aficionados ya olían el olor a victoria. Final del primer tiempo 1-5, nada que agregar. Segundo tiempo, los aficionados tristes y decepcionados solo querían que el partido terminara sin más humillación. Expulsión a el portero del Barcelona. La chispa en el Madrid empezaba a asomarse. Gol después de la expulsión, podría ser remontada. Final del partido 5-2, humillación histórica. Barcelona campeón. Después de eso la temporada pintaba mal. Fuera de los 8 primeros en Champions, playoff Manchester City, los aficionados bajoneados. Después de eso, no estaba muy motivados. Partido de ida 2-3 en el Etihad, un estadio que se le complicaba mucho al Madrid. Partido de vuelta 3-1. Hat-trick de Mbappé, la ilusión volvía, los aficionados estaban felices.
Sorteo de octavos de final Atlético de Madrid, derbi, los aficionados querían machucar al Atlético. Partido de ida, 2-1. Victoria en el partido de vuelta, se esperaba que el Madrid avanzará. Partido de vuelta, 1-0. Avanzó el Madrid por penales. Los aficionados confiaban en remontar la temporada. Después de eso pasaron a la final de la Copa del Rey. Confianza al máximo, sorteo de cuartos Arsenal. Partido de ida 3-0. Aficionados bajoneados. Después de eso no se confiaba en la remontada. Partido en el medio, 2-1 contra Alavés. La chispa en los madridistas empezaba a salir más y más mientras se acercaba el partido. Y si habrá remontada. Partido de vuelta. Todo tranquilo hasta un largo rato. Minuto 65, gol del Arsenal. Madrid, respuesta rápida. Minuto 67. Error del Arsenal, gol de Vinicius, explotaba el Bernabéu. Minutos finales, gol del Arsenal, pierden en su estadio. 5-1 global, eliminados en cuartos de final. Mbappé se había lesionado en ese partido, una lesión que se esperaba que llegara sano a la final de la Copa del Rey. Aquí, para muchos fue la primera cosa extraña, con Mbappé. Todo iba bien, pasaron 2 partidos antes de la final de Copa, la gente confiaba en que Mbappé iba a llegar al 100%. 2 días antes de la final, la lesión Mbappé. Se le complicaba supuestamente. Aquí para muchos fue la primera borrada, decían que no estaba al 100%. Aquí Mbappé estaba construyendo una excusa. Se inventaba que la lesión se le había complicado. Para que así, si perdieran la final, tendría la excusa de que no jugó al 100% supuestamente, ya que el jugador tenía miedo de otra humillación sabiendo lo que había pasado en los 2 clásicos anteriores. Así que no quería salir señalado si pasaba de nuevo. Final de la primera mitad, 50% de la final hecha solo 1-0. Mbappé entró al ver que al final de la primera parte el Madrid intentó empatar y casi lo consigue, jugando bien, pero Mbappé no estaba al 100%. Supuestamente gol del jugador de tiro libre para empatar el encuentro. A los minutos, gol 2-1. El Madrid soñaba con levantar el título. Varios minutos después, gol. Empate 2-2, prórroga. Se confiaba minutos finales de la prórroga. Gol 3-2, final del partido, Barcelona campeón. Otra final ganada. Estaban señalando Mbappé, pero la gente sacaba la excusa de que no estaba al 100%, justo lo que Mbappé quería. Aunque la verdad entró y disparó el partido, en esa final no hay que excusarlo. Después de lo que intentó hacer, una jornada después llegaba otro clásico, la vuelta del de Liga. Barcelona con 4 puntos de ventaja, el que ganara este partido salía campeón casi asegurado. Mbappé hat-trick, escuchas eso y dices que el Madrid ganó cómodamente. Barcelona 4, Real Madrid 3, final del partido, jornadas después. Barcelona campeón, se termina la temporada. Mbappé terminó esa temporada en bota de oro. Los madridistas estaban celebrando la bota de oro, y otros decían que si celebrar una bota de oro es lo mejor que le ha pasado a la temporada, fue un fracaso. Y sí lo fue. Final de la temporada 2024-2025. Carlo Ancelotti fue despedido. Mbappé, Real Madrid, primer entrenador despedido, llegaba Xabi Alonso. Otra ilusión para los madridistas con el Mundial de Clubes a la vista, se confiaba en el equipo. Días antes del Mundial, Mbappé tuvo gastroenteritis. Esta lesión sí fue de verdad. Xabi Alonso cogió el mando del equipo. Las expectativas eran hasta semifinales. Los aficionados eran conscientes de que el Real Madrid no podía competir contra equipos como Bayern Múnich, París Saint-Germain, entre otros. Así que, dicho y hecho,
el Real Madrid llegó hasta las semifinales, donde perdieron 4-0 contra el Paris Saint-Germain, una derrota entendible por la decepcionante temporada que habían hecho. Empieza la temporada 2025-2026, expectativas altas con Xabi Alonso, primeros 7 partidos, 7 victorias, increíble, hasta que llegó el derbi, primera humillación de la temporada 5-2. El Atlético, que casi nunca gana, les humilló. Los madridistas estaban furiosos, pero al final, con las rachas que tenían, decían que solo era el inicio de temporada. 4 partidos más. 4 victorias a la bolsa, racha bien hasta que llegó el clásico. Los madridistas, después de perder 4 clásicos seguidos, querían venganza y dicho y hecho. Real Madrid 2, Barcelona 1. El resultado, que parece apretado pero no lo fue un repaso de partido. Después de otra jornada de liga, perdieron 1-0 contra el Liverpool. Algunos decían que era una derrota entendible por el equipazo que tenía el equipo rival. Al final, se quedó así. Siguientes 2 jornadas de liga, 2 empates consecutivos. Los aficionados explotaron contra el entrenador inaceptable. Después un partido de Champions 3-4, contra el Olympiacos fueron 4 goles del dichoso jugador francés, pero se sufrió más de lo debido. Después de eso, 3 jornadas de liga, un empate, una victoria y una derrota vergonzosa en el Bernabéu contra el Celta. Aquí los aficionados ya estaban hartos de Xavi. Hasta ahora solo he hablado de las temporadas y no he hablado mucho de Mbappé, pero aquí empiezan las borradas de Mbappé en este periodo antes de que se vaya Xabi Alonso, y van a seguir después de una racha vergonzosa del Madrid. Llegaba el partido contra el Manchester City de fase de liga, después del 0-2 vergonzoso en el Bernabéu. Mbappé se inventó que tenía molestias y fue banca contra el Manchester City. Esperaba que jugara minutos, pero no al 100%, igual que la final de Copa de la 24-25. Pero al ver que el partido no iba tan bien, no jugó nada, y al final perdieron 1-2. La lesión inventada del jugador francés era supuestamente de una semana, pero 4 días después del partido contra el City, se recuperó mágicamente y jugó de titular contra el Alavés para superar un récord de Cristiano Ronaldo. Un partido contra el Alavés que fue vergonzoso y solo se ganó por un gol. Después Copa del Rey, primera ronda, partido siempre fácil. El Real Madrid solo ganó por un gol. Después de que Mbappé quería seguir inflando sus números para superar un récord de Cristiano. Después partido contra el Sevilla, que Mbappé marcó y igualó el récord. Ni siquiera lo superó y celebró como Cristiano Mbappé. Al ver que se acercaba la Supercopa, se inventó que recayó de la lesión, la supuesta recuperación a tiempo récord. Fue lo que causó eso. El Madrid jugó sin Mbappé y le ganó 5-1 al Betis sin Mbappé. Y los aficionados se dieron cuenta lo que es el equipo sin cierto jugador francés. Llegó la Supercopa, semifinales 2-1 contra el Atlético. Final, Mbappé hizo otra recuperación al tiempo récord igual como en otras finales. Dijo que no estaba al 100% para jugar y su supuesta lesión lo obligó a estar en el banquillo. Obviamente solo viajó por si el Madrid ganaba la Supercopa, entrar 5 minutos a ganarse su medallita. Al final entró al partido en los minutos finales. Al final el milagro no ocurrió y el Barcelona ganó la Supercopa 3-2. Después de eso despidieron a Xabi Alonso. Llegó Álvaro Arbeloa. Después de la final de Copa seguía una ronda de Copa del Rey. Después de la ronda preliminatoria seguía los octavos de final contra el Albacete. Nuevo entrenador, aunque este partido se debió ganar sin entrenador. Algunos jugadores, vacas sagradas, se ausentaron porque no querían jugar contra el Albacete, incluyendo a Mbappé, que se ausentó.
Fue una borrada, aunque no fue en un partido importante extrañamente. Aún así fue una borrada. Entonces el Real Madrid perdió 3-2 contra el Albacete en estas últimas 2 temporadas. Desde que llegó el cáncer francés ha sido la mayor humillación. Nadie le echó la culpa. A Arbeloa fue su primer partido en este vestuario de niños mimados, además llevaba como 3 días en el cargo. Obviamente después de 3 días, que ese es el tiempo de recuperación de las lesiones del cáncer francés, volvió a un partido, marcó su gol. Descaradamente, después de tremenda eliminación, 2 jornadas de liga. Otra humillación, perdieron contra el Benfica, 4-2 con gol en el minuto final del portero, metiéndolos a Champions y dejando al Madrid fuera de los 8 primeros. Jugar así playoff por segundo año consecutivo. Le tocó Benfica de nuevo. Ganaron los 2 partidos sin mucha relevancia. Lo más relevante fue que Mbappé se borró de nuevo. Además, esta es la borrada más crítica de todo el tiempo que lleva en el Real Madrid. Supuestamente Mbappé volvió a recaer de su lesión que ocurrió a principios de año. Se hablaba de que estaba muy grave, que se podía romper el ligamento cruzado y que probablemente se iba a perder toda la temporada. Obviamente él pensaba que el Manchester City iba a humillar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions, así que se borró para no aparecer. Partido de ida 3-0. Espectacular brillantez del equipo, sin él en el campo. Partido de vuelta 2-1. Al final todo era mentira, y él decidió volver en ese punto. Filtró a la prensa que le habían analizado la rodilla equivocada. Al final, cuando se calmaron las aguas, dijo que era mentira y que esos rumores eran falsos. Sorteo de cuartos de final Bayern Múnich. Él, al no tener excusas, decidió jugar. Partido de ida 1-2, partido de vuelta 4-3. Real Madrid eliminado de la Champions. La afición no perdonó y todos empezaron a señalarlo. En medio de la eliminatoria contra el Bayern hubo una derrota y un empate en liga, cosas inaceptables. Después hubo una victoria, otro empate más y otra victoria, teniendo la liga prácticamente acabada. A esperar del clásico, pero eso no cambiaría mucho. Al final, Mbappé volvió a fingir otra lesión en el partido contra el Real Betis. Se fue de viaje Italia con Esther Expósito y ni siquiera trató de ocultarse. La afición hasta hizo una página para recaudar firmas para que se vaya. Ya lleva como 2 millones de firmas. Cada día esta situación en el Real Madrid está peor. Y todo empezó a empeorar más cuando hubo una pelea entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, que hasta hubo una bofetada, pero más reciente aún otra pelea, con Tchouaméni y Federico Valverde, donde le tiró un puñetazo y lo dejó en el hospital. Al final, esos son temas para otro video. También este jugador, el cáncer en el Real Madrid, no corre, no presiona, no juega como 9, no sabe posicionarse. Pero eso también es tema para otro video. Y explicar su forma inútil de jugar, solo sabe correr, y ya por eso le fue bueno. En el fútbol, cuando él jugaba en el Paris Saint-Germain, ya se había altercado estas situaciones con Messi y Neymar, siendo otro dictador hasta que llegó Luis Enrique. Y no es curiosidad que cuando él se fue, el Paris Saint-Germain ganó una Champions increíble, y el Real Madrid dio pena. Ahora va por la segunda Champions consecutiva estando en la final. Y eso ya no es coincidencia. Mbappé, un jugador que solo sabe correr y tirar, y a veces de 100 ocasiones solo te mete una. Cada día peor y ni siquiera entra al área. Cuando el equipo no lo tiene a su disponibilidad, juega mucho mejor haciendo goleadas como 5-1, 4-1 o ganando cómodamente 2. Hay otros jugadores se potencian. Cuando cierto jugador francés no está dentro del campo, como fue de Valverde hat-trick, Vinicius doblete, Bellingham jugando bien.
Gonzalo metiendo goles y todo bien. Cuando un equipo tiene una forma de jugar predeterminada y correcta, donde todos presionan y van a una con su entrenador, eso es otra cosa. Mbappé ya he echado 3 entrenadores en el Real Madrid y más todos los que ha echado del PSG. Mbappé solo fue bueno en un mundial cuando él no era una estrella y estaba rodeado de buenos jugadores que siguen experimentados y un entrenador le ponía orden. Al final esto en el Real Madrid está dividido por bandos, o eres Team Vinicius o Team Mbappé, aunque cada día los Team Mbappé son menos, y eso también pasa con los jugadores en el Real Madrid. Así que eso es otro tema para otro video, que estará buenísimo también. En fin, este fue mi primer video tan largo porque mis videos largos solo duraban 3 minutos, así que adiós, perdón por la ausencia, pero ya he vuelto y con mucho más contenido.